Juana, profesora de educación primaria, de un tiempo a esta parte ha notado que Mateo, uno de sus estudiantes, está evidenciando tener algunas dificultades en la realización de las actividades propuestas en la experiencia de aprendizaje, lo cual está repercutiendo en su nivel de involucramiento en las tareas propuestas, así como en el desarrollo de sus competencias. Juana ha podido identificar estas dificultades a partir del análisis de las evidencias de aprendizaje recopiladas en el portafolio de Mateo. Por eso, se percató de que el organizador visual elaborado por Mateo muestra una relación confusa de los conceptos y propiedades que viene trabajando actualmente. Juana concluye que Mateo no ha desarrollado adecuadamente el conocimiento que constituye el recurso necesario para movilizar la competencia que actualmente vienen desarrollando. Ahora tiene sentido que Mateo no puede continuar. Es así que piensa y planifica una ruta de trabajo para Mateo como estrategia remedial. Al igual que Juana, analizar las evidencias de aprendizaje de tus estudiantes te permite acercarte a sus logros y a sus dificultades y te provee información sobre la cual diseñar estrategias de mejora eficaces. Ese análisis debe basarse en criterios definidos. Es por eso que en el video de hoy hablaremos de la evaluación formativa y evidencias de aprendizaje. En este primer bloque de Docente al Día contamos con la participación de Edith Fernández, especialista pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio, quien nos ayudará a saber un poco más sobre la evaluación formativa y evidencias de aprendizaje. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida. Gracias, Mapi, por el espacio que me están brindando para poder dirigirme a los docentes. Bien, empezamos entonces. La primera pregunta es, ¿qué y para qué evaluar? Se evalúa el desarrollo de las competencias del currículo nacional. ¿Para qué evaluar? Bueno, hay dos niveles. A nivel del estudiante se evalúa para lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas, además de aumentar su confianza para asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. A nivel de docente se evalúa para atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, brindando oportunidades diferenciadas en función a los niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. Asimismo, se busca retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes. Usar una amplia variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias. ¿Qué son las evidencias de aprendizaje? Las evidencias de aprendizaje son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de las evidencias de aprendizaje? El propósito es interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado en relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. ¿Y qué hacer con la información que proveen las evidencias? Esa pregunta es muy importante. Con la información que proveen las evidencias se debe analizar, interpretar y brindar retroalimentación constructiva. La retroalimentación constructiva consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones o producciones de la persona evaluada, se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren, y a partir de ello, brindar información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. Muchas gracias, Edith, por la información brindada. Esperamos que sea útil para el proceso de evaluación y recojo de evidencias para los docentes en las clases de educación a distancia. Gracias por tu tiempo aquí en Docente al Día. Gracias, Mapi, por la oportunidad. Espero que la información brindada sea de utilidad para todos los docentes.
que ya sabemos qué es la evaluación desde un enfoque formativo, para qué hacerlas y cuál es el propósito de las evidencias, vamos a desarrollar sobre qué se recogen evidencias. Se recogen evidencias sobre el nivel de desarrollo de las competencias y sobre los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje. Recursos indispensables para el desarrollo de las competencias explicitadas en los propósitos de aprendizaje. Dado que las competencias movilizan un conjunto de capacidades, estas capacidades orientan el análisis de las evidencias. Es necesario ver cómo define el Currículo Nacional de Educación Básica competencia, capacidad, estándares y desempeños. La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Las capacidades, por su parte, son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Según la Resolución Viceministerial 094, el análisis de las evidencias de aprendizaje se hace a partir de criterios de evaluación que formula el docente en función a los estándares y sus desempeños, que deben incluir a todas las capacidades de la competencia y que es impostergable ajustar a la situación o problema a enfrentar. Por tanto, es importante garantizar el alineamiento entre el análisis de las evidencias y los criterios de evaluación, los estándares, los desempeños, de modo que la descripción de la actuación del estudiante corresponda a los propósitos planteados. Los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de los estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas, porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Este último concepto es importante, pues la elección de las evidencias de aprendizaje será más o menos pertinente en la medida que se comprenda los desempeños que se busca que los estudiantes muestren. En este sentido, definir bien los desempeños esperados permitirá no solo valorar el logro de los propósitos, también hará factible elegir la evidencia más propicia para tal fin. Es así que las evidencias permiten observar e interpretar los progresos y dificultades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos recoger evidencias de aprendizaje? Las evidencias de aprendizaje permiten tomar decisiones oportunas y pertinentes a las reales necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, es muy importante su correspondencia con los criterios de evaluación y estos con los propósitos de aprendizaje, los cuales se explicitan en coherencia con la situación significativa a enfrentar y las competencias a desarrollar de manera explícita. Las evidencias de aprendizaje constituyen una información significativa que pueden recogerse de diferentes maneras, mediante la aplicación de instrumentos de respuesta directa por parte de los estudiantes, por ejemplo, cuestionarios, pruebas o informes que son respondidos por ellos o reenviados desde sus portafolios, mediante la aplicación de instrumentos de observación directa, por ejemplo, de las reacciones de los estudiantes respecto de las impresiones que le causa determinado hallazgo o descubrimiento, como guías de observación o fichas de autoevaluación, mediante la aplicación de instrumentos de observación indirecta, a través del análisis de los productos elaborados por los estudiantes, por ejemplo, maquetas, diseños o prototipos o proyectos que se archivan en sus portafolios, por medio de conversaciones informales, pero con intencionalidad pedagógica. ¿Qué debemos tener en cuenta para el análisis de evidencias? Los propósitos de aprendizaje. El propósito de aprendizaje es aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar.
a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores. Se relaciona tanto con la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar de manera explícita. Los criterios de evaluación definidos. Los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Análisis de producciones y actuaciones. Los propósitos también orientan el diseño de situaciones significativas que, como todo proceso de aprendizaje, enseñanza, constituyen el espacio en el cual cada uno de los estudiantes elabora sus producciones y actuaciones que constituirán sus evidencias de aprendizaje. Este proceso está referido a la acción específica del análisis de evidencias de aprendizaje. Retroalimentación de los aprendizajes. Las evidencias de aprendizaje proveen información de los resultados del proceso de aprendizaje, que son valorados desde el análisis de evidencias por los docentes a nivel de logros, progresos y dificultades en relación a los niveles esperados para cada competencia. En dicho marco, el paso de la retroalimentación consiste en devolver al estudiante dicha información de manera adecuada, que le permita comparar lo que logró con lo que debió hacer y validar lo que efectivamente hizo, así como para la mejora de la enseñanza a nivel de estrategias o proceso del propio docente con respecto a sus estudiantes. Finalizamos el programa y en nombre del Ministerio de Educación esperamos que la información brindada sea útil para el proceso de evaluación y recojo de evidencias en sus clases de educación a distancia. En nombre del Ministerio de Educación nos despedimos y les recordamos que es importante seguir respetando las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Y sobre todo, usar constantemente la mascarilla y lavarse las manos con jabón y agua durante 20 segundos o desinfectártelas con alcohol en gel. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.